Buenas noches, amigos. ¿Cómo están todos? Pues la semana pasada, hace 2 semanas exactamente, hemos leído y comentado lecciones espirituales de la Gita, la parte 1. Esta es la parte 2. Por eso les recomiendo que vean el video anterior también. Bueno, ya sabemos de qué se trata el Mahabharata, sabemos que había una guerra entre dos familias, que había un rey ciego que representa la ignorancia de la mente, la ignorancia del espíritu, y que Sanjaya significa el discernimiento. Entonces, este rey ciego, que no es otra cosa que la propia mente del ser humano, cuando no tiene discernimiento ni conciencia, le pregunta a su ayudante, a Sanjaya, el discernimiento, le pregunta lo que está pasando en el campo de batalla. Bueno, este es el simbolismo de los personajes del Mahabharata. Ya saben que Krishna guió el Mahabharata hace 3.500 años. Por ahí algunos escritores dicen 1.500 años. No, 3.500 años es la fecha aproximada, porque puede ser ahora 3.530 o algo así, pero no son 1.500. Entonces, vamos a leer y explicar. Dice, Lecciones espirituales de la Gita, número 2. El ciego Dhritarashtra dijo, habiéndose reunido para librar una batalla en el campo de Dharmaketra. Dharmaketra quiere decir el cuerpo físico de los seres humanos, Kurukshetra, el mundo material que nos rodea. ¿Qué hicieron mis hombres y los hombres de Pandu? Pandu había sido el rey y el padre de los 5 Pándavas, los 5 hermanos que estaban con Krishna, o Krishna estaba del lado de ellos. Entonces, como hemos dicho en otra oportunidad, como Pando murió joven, ascendió al reino Dhritarashtra porque sus sobrinos, el mayor de los 5 hermanos, Yudhishthira, era muy pequeño, no podía ser rey. Entonces, la promesa era, lo acordado era, que cuando Yudhishthira creciera, podía asumir él el reino. Pero ¿qué pasó? Cuando llegó a ser grande y estaba preparado para ser rey, su tío, influenciado por sus hijos ambiciosos, no le delegó ni siquiera un pueblecito, nada. Y allí es donde Krishna provoca la guerra entre los dos bandos para que gane la justicia. ¿Ok? Muy bien. Y se les devuelva el reino a los hermanos. Y así pasó al final. ¿Qué significa aquí la palabra Sanjaya? Dice, Sanjaya significa vivek, o sea, conciencia. La mente en sí mismo es ciega. Tiene que tomar la ayuda de vivek para saber lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Dhritarashtra dijo, bueno, dice, ¿dónde? Se refiere a las dos partes beligerantes, significa reunidos. O sea que Dhritarashtra pregunta a Sanjaya, dime, ¿dónde están reunidos los dos bandos? Mi partido, o sea, los de mi grupo y los grupos de Pandu. Deben saber que la naturaleza del mundo es tal que en ninguna parte de él hay permanencia ni libertad de lucha. Siempre hay agitación y conflicto. Si alguien piensa que debe haber coexistencia pacífica y que ese es el mayor tesoro humano, estará cometiendo un error. No es el mayor tesoro humano porque va
en contra de Yaeva Dharma, la naturaleza de los seres vivos. O sea, que tenemos que estar siempre preparados para la lucha, para avanzar en la vida y que siempre habrá conflictos que resolver. Por eso, entrar en el sendero espiritual, en la meditación, es muy importante para mantener nuestra mente equilibrada. O sea que prepárense, no hay que esperar que todo va a ser lindo, que hay mucha paz. No, habrá que luchar, no en guerra, para conseguir lo que uno quiere, habrá que trabajar. Y bueno, también es posible que haya guerras, porque la naturaleza humana es la naturaleza humana y es imperfecta. Siempre habrá un conflicto que otro en una época o en otra. Voy a saltar el sánscrito, ¿ok? Quiere decir este shloka, este pareado, quiere decir, si consideras que himsa, violencia, es un delito, entonces eres un cobarde. ¿No ves la lucha constante que se libra entre dioses y demonios e incluso entre parientes y consanguíneos? Hinsa es la naturaleza instintiva de los seres vivos. Incluso tu alimentación proviene de alimentos adquiridos a través de Himsa. En el proceso del tiempo, una nueva vida surge de las cenizas. Quiere decir que todo lo que conseguimos debemos poner el esfuerzo y que a veces ese esfuerzo es demasiado fuerte y genera violencia. Entonces, por eso dice, si consideras que violencia es un delito, entonces eres un cobarde. Sí, todos queremos la paz y tenemos que avanzar con respeto mutuo en todos sentidos a todos, animales, plantas, seres humanos, animado, lo inanimado. Pero a veces, siempre con la paz, con la dulzura, así, sin poner esfuerzo, sin quejarse de aquellos que estén haciendo el mal, no vamos a seguir adelante. Entonces, no tenemos que interpretar la violencia como algo negativo porque no hablamos de la violencia como se entiende hoy en la vida de todos los días. Quiere decir que tenemos que aplicar un esfuerzo, ¿ok? Un esfuerzo para producir nuestros alimentos. A veces, por ejemplo, sí, no es bueno matar a los animales para alimentarse cuando tenemos tantas verduras y frutas y cereales, porque si vamos al caso, también las lechugas, también las verduras, todo tiene conciencia, pero en la escala de la evolución, estos alimentos son menos evolucionados mentalmente. Entonces, la vida animal ya es mucho más evolucionada y es importante respetar y no matar, ¿ok? Pero eso no quiere decir que no podamos comer nuestras verduritas, la fruta, en fin, haciendo siempre el menos daño. Lo que quiere decir aquí que sin esfuerzo, sin lucha, no se puede uno ni alimentar, ¿ok? Dice, en el proceso del tiempo, una nueva vida surge de las cenizas. Sí, quiere decir que si nosotros para alimentarnos sacrificamos las verduras, las frutas, sacrificamos ese árbol, pues lo que se transforma en ceniza, con el tiempo surge una nueva vida, porque por allí se esparcen las semillas y otra vez vuelve a producir un árbol
una planta. De ahí que la no lucha, la ausencia de lucha, no sea sino otro nombre para la muerte. Me he esforzado constantemente por despertar en ustedes este espíritu de lucha. Nunca he fomentado la aversión hacia la lucha. La lucha quiere decir hacer ese esfuerzo para lograr las cosas en la vida. Lucha no significa siempre la guerra. Lucha también significa cada día de nuestra vida para lograr algo. Siempre que dos entidades de naturaleza opuesta se encuentran cara a cara, ambas se preparan para la lucha y para que la otra parte no capte ningún indicio de su preparación interior, cada parte predicará las dulces palabras de la paz. Ambas partes declararán: quiero paz. Una vez un famoso parlamentario en inglés dijo: predique los evangelios de la paz, pero mantenga la pólvora seca. Quiere decir siempre que en la vida, en la sociedad, tenemos que mostrar también fuerza para que se nos respete, para que respeten el medio ambiente. No quiere decir que tenemos que usar las armas, eh, pero creo que me entienden lo que quiero significar y lo que quiere significar la lucha. Vidya y avidya no coexisten. Vidya es el camino que nos dirige hacia el bien, la energía que nos dirige hacia el desarrollo, hacia el núcleo del universo, a la realización, a las buenas acciones. Y avidya es todo lo opuesto. Por eso dice, no coexisten, luchan. La fortuna y la desgracia tampoco existen juntas. Incluso los diferentes aspectos del poder auspicioso están en conflicto. Están en conflicto entre sí. O sea, voy a volver a leer esto. Dice, incluso los diferentes aspectos del poder auspicioso están en conflicto. Maya es la fuerza centrípeta. Vidya es la fuerza centrípeta, la fuerza que nos dirige hacia el bien, hacia el núcleo. Es introversiva, el aspecto del principio operativo cósmico que guía los movimientos de lo burdo a lo sutil. Avidya es la fuerza centrífuga o extroversiva, el aspecto del principio operativo cósmico que guía los movimientos de lo sutil a lo burdo. Y nuestra vida y nuestro esfuerzo, nuestra lucha es esto, que siempre debemos guiarnos por avidya, por lo bueno, por lo que nos lleva a ser llamados seres humanos, seres espirituales, y no a la inversa. La diosa puránica Lakshmi, diosa de la riqueza, y la diosa Sarasvati, diosa del aprendizaje, están en duelo, luchan. Lakshmi no puede permanecer donde predomina el aprendizaje, donde por el contrario predomina la riqueza, el aprendizaje huye. Tal es el hecho. Kartika es un amante de la belleza, de ahí que su montura sea el pavo real, el ratón de Ganesha, no se acercará a él. A ver, algunos personajes llevaban, digamos así, llevaban algo, como por ejemplo aquí dice, tal es el hecho con Kartika, que es un amante de la belleza, de ahí que su montura sea el pavo real. Es decir, que los caracterizaba una montura, un adorno, ¿no? Que tenía un significado. Y en este caso, Kartika tenía una montura que era un pavo real.
el ratón de Ganesha no se acercará a él. Eso es, que otros personajes tenían como adorno, como montura, le llaman así, un ratón, un ratón. El ratón vivirá dentro de los grandes graneros de los hombres de negocio y se alimentará de granos de arroz. Tal es la ley del mundo. El búho de la diosa Lakshmi vive chupando los huesos de otros seres. La lechuza de Lakshmi es una consumada devoradora de carne, y eso que su aspecto es tan blanco. En el encuentro de dos entidades contradictorias siempre resultará así. Ambas siguen preparándose mientras que exteriormente predican dulces palabras de paz. La diferencia entre los seres humanos es tan natural como la vida misma. ¿Ok? Unos pueden utilizar una ayuda, un adorno, una montura, un disfraz externo y no muestran totalmente lo que son, pero siguen hablando de la paz. Y la paz hay que practicarla, no solamente hay que hablar de ella. Pero el Dharma es un asunto sencillo. El Dharma, dice, el camino del Dharma es sutil, mientras que el camino del tiempo es tortuoso. Lo que sucede y cómo suceden las cosas está más allá de la comprensión de la gente. Uno puede estar hoy en la cima de su gloria, pero cómo y cuándo será un ángel caído, hundido en las profundidades del olvido total, nadie puede adivinarlo. O sea, uno puede estar hoy en la cima de su gloria, pero ¿cómo y cuándo será un ángel caído, hundido en las profundidades del olvido total? Nadie puede adivinarlo. Por eso se dice, el avance del tiempo es tortuoso, pero con respecto al Dharma se dice, el Dharma recorre un camino recto y sencillo, pero muy sutil. El Dharma es la característica de los seres humanos. El Dharma de los animales es comer, dormir, procrear y temer. El de los seres humanos es lo mismo. Comen, duermen, procrean, temen. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Cuál es la diferencia en tener un cuerpo humano? Es necesario hacer que no solo el cuerpo sea humano, pero nuestra mente, nuestras acciones, nuestro corazón. Para ello, tenemos que seguir el Dharma, tenemos que seguir la naturaleza del individuo, que es marchar de lo instintivo a lo humano y de lo humano a lo divino. ¿Cómo podemos lograr esto? Existen las prácticas de meditación, las prácticas de yoga, las prácticas espirituales que son universales. No es una religión y no se paga para aprender meditación. Cuando ustedes vayan a un sitio y les piden dinero para aprender la meditación espiritual, salgan corriendo, sigan buscando hasta que encuentren lo verdadero. Dice aquí, los hombres de Dhritarashtra y los hombres de Pandu se preparan para una guerra. La preparación, sin embargo, se lleva a cabo clandestinamente. Claro, quiero decir que los dos bandos que se van a enfrentar en la guerra se preparan por separado, naturalmente, clandestinamente, sin que los otros sepan las tácticas que están preparando, las tácticas de la guerra. La gente solo llegará a saberlo cuando explote, estalle en público. Es como el volcán latente en la litosfera dentro de la Tierra, preparándose durante millones de años
para su explosión final. La gente no es consciente de ello. De repente se produce un temblor, un gran continente se convierte en un océano y un gran océano se convierte en un desierto al surgir de debajo de la tierra una tierra hundida. Por eso, en lugar de recurrir a la hipocresía y la duplicidad, siempre es sensato aceptar francamente la verdad más elevada. Ahí reside la grandeza de la humanidad. ¿Por qué vamos a estar admitiendo y tratando de aparentar lo que no somos y diciendo lo que no es? Hay que ser sensato, sencillo y directo en la vida. La duplicidad nos lleva a la hipocresía. ¿Cuál es el significado de aceptar la verdad más elevada? Significa que seguiré el camino de la virtud y no toleraré la injusticia. Si la situación lo exige, lucharé contra la injusticia. Esto es sadhudha, honestidad. Prepararse en secreto para la guerra mientras se predican los evangelios de la paz en público, sea como sea que llamemos a esto, no tiene el menor rastro. De saduta a saralata, honestidad. Digamos, siempre honestidad y sencillez en ello. De lo contrario, todo es hipocresía. Dice, prepararse en secreto para la guerra mientras se predican los evangelios de la paz en público, sea como sea que llamemos a esto, no tiene el menor rastro de honestidad y sencillez en ello. Es hipocresía. Bueno, todos se preparan en la guerra en secreto. Es hipocresía y no es honestidad. El otro día dije que la mente tiene 10 indriyas, 10 órganos, ayudantes, y son las 10 fuerzas ciegas que corren simultáneamente en 10 direcciones. Supongamos que se dejan llevar por el instinto de la codicia. Su conciencia no funciona entonces, ni se preocupan por lo que los demás puedan pensar de ustedes. Puede que alguna vez hayan visto a un invitado a cenar comiendo 80 o incluso 100 luchis. Bueno, luchis es un tipo de fruta, junto con un montón de sandechas, bueno, y rasagulas. Nunca le importa lo que los demás puedan estar pensando de semejante glotón. De hecho, ha perdido el sentido común. Del mismo modo, siempre que las personas actúan bajo la influencia de cualquier propensión, pierden el sentido común. Entonces corren de un lado a otro como lunáticos sin sentido. Estas 100 propensiones ciegas que corren en 100 direcciones no son sino los agentes de Dritri Rastra. Las 100 fuerzas ciegas del partido de Dhritarashtra también se llaman los 100 hijos de Dhritarashtra. En este cuerpo, en este Kurukshetra del mundo y Dharmakshetra del cuerpo físico, se han reunido para luchar los 100 hijos del partido de Dhritarashtra. Mi partido. Es decir, el partido de Dhritarashtra son Duryodhana, Dushasana, etc. Son los nombres de los hijos de Dhritarashtra. Ok, aquí es un símil. Hemos dicho antes, hemos hablado antes que hay 10 órganos, ¿no es cierto?
los 5 órganos motores, los 5 órganos sensoriales. Esta expresión de los sentidos puede ser interna y puede ser externa, ¿ok? ¿Por qué entonces dice 100 propensiones si en realidad son 10 sentidos? ¿Mm? Entonces, habíamos dicho también que cada chakra tiene un número determinado de pétalos, que son las propensiones, el modo de actuar de nuestra mente. Hay 50 propensiones, 50 propensiones, 50 pétalos. El primer chakra tiene 4, el segundo tiene 6 pétalos, el tercero 10, el cuarto 12, el quinto 16 y el sexto tiene 2. El sexto chakra en el entrecejo tiene solo 2 propensiones. Entonces, en total son 50. 50. Está relacionado con los chakras. Y luego, como lo podemos expresar internamente y no externamente, pero lo podemos experimentar las propensiones interna y externamente. Por eso decimos que son 100 propensiones. Son 100, porque actúan a través de los diferentes chakras, interna y externamente. Muy bien. Dice así, en este cuerpo, en este Kurukshetra, el Kurukshetra habla del mundo. El mundo es el espacio de la batalla, de las guerras, y Dharmakshetra del cuerpo físico. El cuerpo físico también es Dharmakshetra. Se han reunido para luchar los 100 hijos del partido de Dhritarashtra, mi partido, es decir, sus propios hijos, Duryodhana y Dushasana. Eran malísimos los hijos de Dhritarashtra, especialmente estos dos que acabo de nombrar. Bueno, acá está explicando el significado del nombre de los hijos. Aquellos que queremos someter, pero no logramos, tales propensiones se llaman Duryodhana. Duryodhana significa eh, mm, em, someter a alguien, someter a los demás. Entonces, Duryodhana tenía ese nombre. Y si quiero controlarme, no seré más avaricioso. Sin embargo, pierdo el control sobre mi avaricia, no puedo controlarla. Esta vritti, esta propensión, está representada por Dushasana, aquello que no puedo poner bajo control. Tales son las 100 vrittis, que son los 100 agentes de la mente. O sea, estos pétalos de los diferentes chakras son la expresión de nuestras propensiones mentales, ¿ok? Y como hemos dicho, hay 50 pétalos en los 6 primeros chakras, entonces 50 y se expresan interna o externamente, entonces decimos que son 100, ¿ok? Pero bueno, veremos más tarde que también estas 100 emociones que dominan nuestra mente interna o externamente, también se dice que son los hijos de Dhritarashtra, porque Dhritarashtra en la vida real era el rey ciego, pero Dhritarashtra también significa la propia mente. Entonces, la mente también es ciega si no hay discernimiento, y están las 100 emociones que se expresan en nuestra mente, ¿ok? Si no las controlamos, nos vuelven locos y nos equivocamos en el camino. Muy bien, seguimos. De nuevo, se ve que las palabras
voy a saltar todo lo que sea sánscrito, derivan todas del verbo raíz pand. Pand. El verbo pand significa alcanzar. Esta otro significa, bueno, voy a tratar de leerlo. Vedo Yala, Buddhi, inteligencia basada en el conocimiento correcto. Son palabras en sánscrito. ¿Qué es una inteligencia adquirida? Bueno, significa estas dos palabras, Vedo Yala, Buddhi, significa aquella inteligencia que se basa en Samyak Gyan, conocimiento correcto. Es decir, si utilizamos nuestra inteligencia para el conocimiento correcto y no para la inteligencia basada en el conocimiento incorrecto, entonces estamos en lo cierto. En las escrituras, el conocimiento correcto se denomina Vigyan. Hoy en día, Vigyan se utiliza como sinónimo de ciencia. En sánscrito antiguo, Vigyan significaba conocimiento de los factores fundamentales. ¿Cuáles son los factores fundamentales? El éter, el aire, el factor luminoso, el líquido y el sólido. Nuestros cuerpos tienen 5 factores fundamentales y los 5 primeros chakras están relacionados con cada uno de esos factores. Por ejemplo, el primer chakra controla el factor sólido del cuerpo. ¿Cuál es el factor sólido? La estructura ósea. El segundo chakra controla el factor líquido. ¿Cuáles son los factores líquidos? El agua, la orina, la sangre. Y luego el tercer chakra controla el calor del cuerpo. El cuarto chakra controla el aire, la respiración. El quinto controla el factor etéreo, el que está, digamos así, el cuarto chakra está en medio del pecho. Se le llama también el corazón yógico. Y el quinto está en la garganta, en el medio de la garganta, digamos así, a la altura de tiroides y paratiroides. Entonces, el quinto controla el factor etéreo. Y el sexto controla la mente. El séptimo, en la corona de la cabeza, controla el ser individual. En realidad, los chakras no son 7, los chakras son 9, pero bueno, hablaremos en otra oportunidad sobre esto. Bueno, muy bien. Entonces, estábamos en las escrituras, el conocimiento correcto se denomina Vigyan. Hoy en día, Vigyan se utiliza como sinónimo de ciencia. En el sánscrito antiguo, Vigyan significaba conocimiento de los bhutas, de los factores fundamentales. Pero el significado literal de Vigyan es conocimiento especial, es decir, conocimiento espiritual. Y Vedodvaya, Vedok Yala, Buddhi, significa inteligencia basada en Vigyan, en el conocimiento correcto, en el conocimiento espiritual. Y Panda, digamos así, que el conocimiento espiritual es Panda. Algunos de ustedes sabrán que en Orissa, un sitio de la India, existe el apellido Panda. Panda significa Vedobjala Gyan. Aham Brahmasti Buddhi, esa inteligencia que enseña a la gente, inspira a la gente a sentir que son uno con Brahma. Es Panda. Y quien tiene tal Panda se llama Pandita. ¿Ok? También se le llama pandita a una persona que tiene conocimiento
intelectual, pero acá se refiere más a la parte espiritual. Bueno, acá dice, aquel que tiene el sentido o la inteligencia de saber que yo soy Brahma es un pandita. O sea, ¿cuál es el propósito de la meditación? Que meditando en Brahma, meditando en la conciencia infinita, nuestra mente va a tomar la forma de aquello en que pensamos. Si hay alguien que piensa en dinero, en dinero, en dinero, en el alcohol, en el gozo material de la vida, su mente se vuelve de esa manera, piensa, actúa y vive de esa manera. Pero si alguien piensa, medita en yo soy Brahma, yo soy la conciencia cósmica, yo soy la conciencia esa infinita, algún día se transformará en Brahma. Te vuelves aquello de lo que piensas. ¿Mm? Muy bien, seguimos. Eso es. Dice, es solo el que posee panda, el que se realiza, el que realmente es un pandita. Y una persona que está deseosa de adquirir panda se llama pandeya, añadiendo el sufijo sneya a panda. Tanto pandeya como pandeyi derivan de panda. Hoy en día, sin embargo, se han convertido en meros apellidos. Tienen que saber que Ananda Murti ha sido un erudito en el sánscrito. Y siempre, yo sé que hay muchas palabras en sánscrito y que les puede resultar difícil, pero aquí y allá, entre tantas palabras en sánscrita, a lo mejor aprenden 3, 4 palabras por capítulo. Y el sánscrito tiene no solo el significado, sino la vibración de esa palabra, también tiene el significado que realmente representa. Si es algo sutil, si es algo espiritual, ese significado va a llevar esa onda espiritual a nuestra mente. Por eso que los mantras, al ser en sánscrito, tienen una gran importancia en nuestra vida. Porque repetimos los mantras, expandimos nuestra mente, la purificamos y la expandimos y algún día esa mente se expande y se funde en la mente cósmica o en la conciencia cósmica. Y ese es el final de la práctica, transformarnos en la mente cósmica o la conciencia cósmica. En la etapa, digamos así, la meta más elevada es transformarnos en Brahma, ser la conciencia infinita. ¿Y cómo nos transformamos en Brahma? Una gota de agua que se funde en el océano no está separada del océano. Decimos que la gota se ha fundido en el océano. De ese mismo modo, nuestra alma se funde en la conciencia infinita y nos transformamos. Y siempre somos uno porque nos fundimos y no hay dualidad. No hay dos conciencias supremas, hay una sola. Y la realización significa la fusión de nuestro ser individual con el ser cósmico. Allí todos nos vamos a encontrar, pero no todos de golpe. En el pasado era una tradición añadir Pandeya solo al nombre de una persona que había alcanzado el conocimiento espiritual más elevado. Uno que había memorizado 2 de los Vedas era conocido como Dvivedi, que hoy se ha advertido, que hoy se ha abreviado a Dube, mientras que Pandeya se ha convertido en Pande. Uno que era una autoridad en 3 Vedas era Trivedi. Hoy Tevyari, y uno que había memorizado los 4 Vedas era Chaturvedi. En lenguaje moderno, Kaobe, solo un apellido. Bueno, eso también muestra, a Ananda Murti le gusta mucho mostrar
el cambio de las palabras. Y cuando dice que aprendió un Veda, o dos Vedas, o tres, o cuatro, digamos así, que un libro de los Vedas tiene muchos versículos, muchos pareados. Así que si aprendió todo un libro, tiene un nombre. Si aprendió dos, otro nombre. Si aprendió tres libros de los Vedas, se llama Trivedi. Y si aprendió los cuatro libros, imagínense una cantidad de pareados, Chaturvedi. Muy bien, y sin embargo terminaron todos esos nombres como, digamos, apellidos. Bien, Panda significa el conocimiento de que yo soy Brahma. Eso es Panda, yo soy Brahma. Y Pand más un se convierte en Panda, es decir, ese camino a lo largo del cual una persona se establece en Panda, conocimiento absoluto, y se establece permanentemente en el último chakra, el Sahasrara chakra, y a lo largo de cual aquel que adquiere la capacidad de elevarse de la negatividad suprema a la positividad suprema. El Shambhulinga es Pandu. Voy a explicarlo, voy a leerlo nuevamente y se los voy a explicar. Panda significa el conocimiento de que yo soy Brahma. Hemos alcanzado a través de la práctica espiritual y nos transformamos en Panda. Significa que hemos logrado el conocimiento de que yo soy Brahma, yo soy la entidad suprema. Pand más un se convierte en Panda. Es decir, ese camino a lo largo del cual una persona se establece en Panda, en el conocimiento absoluto, y se establece permanentemente en el séptimo chakra, en el Sahasrara chakra, a lo largo del cual aquel que adquiere la capacidad de elevarse de la negatividad suprema a la positividad suprema, es el Shambhulinga o Pandu. Muy bien, voy a traducirlo a un lenguaje sencillo. Quiere decir que aquel que ha logrado ese conocimiento de que yo soy Brahma, es el conocimiento absoluto y se establece permanentemente en el último chakra, a lo largo del cual aquel que adquiere la capacidad de elevarse de la negatividad suprema a la positividad suprema, el Shambhulinga es Pandu. O sea, ¿quién merece llamarse Panda o Pandu? Panda es conocimiento y Pandu es el que adquiere ese conocimiento supremo. ¿Dónde se encuentra la negatividad suprema? La Kula Kundalini, digamos así, la conciencia individual que ha descendido del Sahasrara chakra a la Kundalini, al primer chakra, se llama la negatividad suprema. Porque es negativo, ¿en qué sentido? Quiere decir que no tiene conocimiento hasta que se la despierta. ¿Cómo podemos despertar esta conciencia, esta negatividad suprema? ¿Y por qué le llamamos negatividad? Se despierta a través de la iniciación espiritual. Cuando una persona que representa al maestro o el maestro mismo te da la técnica de meditación, esa fuerza psicoespiritual que está en todos nosotros durmiendo, se despierta. Y al practicar a diario, sinceramente, tras meses, tras años, esa fuerza se sutiliza y va pasando de un chakra a otro, hasta que llega al último chakra, al Sahasrara chakra. Entonces, si la negatividad suprema es la Kundalini que se encuentra en el primer chakra, la negatividad, digamos así, la positividad suprema es
cuando la Kundalini ha atravesado todos los chakras y llega al chakra de la coronilla de la cabeza, al séptimo chakra, al Sahasrara chakra. Y ese punto se llama la positividad suprema. ¿Ok? Es el Shambhulinga, es Pandu. Muy bien. Voy a detener un momentito el vídeo porque les quiero mostrar algo y necesito una imagen. Vamos a ver. Eh, muy bien. No se nota que he tardado un poquito porque había detenido el vídeo. Les quería mostrar. Entonces, estos son los chakras. Los vemos de costado. Los chakras se encuentran, digamos así. Hay tres eh, nervios psicoespirituales que se llaman nadis. Uno se llama Ida, que está en la base de la columna. Otro se llama Pingala, que también está en la base de la columna, pero Ida está a la izquierda, Pingala está a la derecha. Y en el medio está Susumna. Susumna, que digamos es otro canal que está en el medio. Entonces, ¿qué pasa? Que Ida y Pingala se van cruzando y forman los plexos, que son los chakras. Entonces, los plexos, los chakras se forman a través del cruce de Ida y Pingala a lo largo del canal medio que se llama Susumna. Y después del quinto chakra, después de este chakra, sale Ida a la izquierda de la nariz, y un poquito hacia arriba, y el otro hacia la derecha. Ya no se cruzan más. Pero luego tenemos el chakra en el entrecejo y luego tenemos el Sahasrara chakra, que es el séptimo chakra. Entonces, la Kundalini, que le llaman la serpiente enroscada, en otras prácticas espirituales tiene otro nombre, en el Tantra se llama Kula Kundalini y es la divinidad durmiente, pero se le dice la negatividad suprema porque se encuentra en el último chakra dormida y la meditación, la iniciación de un maestro despierta esa fuerza espiritual, ¿ok? Y va a ascender a través de los diferentes chakras. Muy bien. Entonces, cuando llega hasta el último chakra, decimos que ha alcanzado la positividad suprema, porque este es el punto culminante, ¿ok? Entonces, llega así la Kundalini a través de los diferentes chakras, va pasando por diferentes estados de autorrealización y llega al final, se funde en la conciencia infinita, se funde en Brahma. Pero esto no se logra en un día, es una práctica de purificación, de sinceridad, de abnegación, de devoción. Algo muy especial que realmente nos hace muy felices, ¿ok? Entonces, eso era solamente para explicar qué es lo que es la negatividad suprema y la positividad suprema. Y bueno, y acá vemos que el primer chakra tiene 4 pétalos, el segundo tiene 6, el tercero tiene 10, el cuarto, aquí los vemos al costado, pero están por, digamos así, por frente del cuerpo, en el canal de Susumna, que es el canal que pasa a través de la médula espinal, desde la base del coxis hasta el chakra de la corona. ¿Ok? Les voy a conectar este vídeo
con una clase sobre los chakras, y porque ya está grabado de hace mucho tiempo y lo pueden ver. Bueno, queridos amigos, ya saben que si escriben preguntas, a mí me encanta contestarlas en el chat del canal. Y también, como les digo siempre, yo los invito a que vengan los días sábados a las 8 de la noche. Hacemos meditaciones en Zoom, en línea, con unas cuantas personas que también siguen, pero vienen personalmente, es decir, no personalmente, pero a través de Internet. Eh, y meditamos, hacemos una danza espiritual y después de la clase nos quedamos charlando. A veces vienen a las 8 de la noche y se van a, digamos, a las 12, 12 y cuarto, otra vez a las 11. Yo digo, bueno, quédense para el desayuno. Bueno, queridos amigos, me he sentido muy feliz. Espero que este tema les guste y hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Les cuento que este tema es del libro Discursos sobre Krishna y la Gita. Es el 10º capítulo que he hecho una clase, un vídeo, y que están todos en nuestro YouTube de Ananda Marga Yoga y Libros, y que este libro acaba de salir a la venta, nuevito, nuevito, tiene 2 centímetros de grosor, porque son 46 capítulos. No los vamos a dar a todos, porque tienen que comprar el libro. Y luego tenemos otro libro que vamos a empezar a trabajar, a traducirlo, que se llama Yoga Sadhana, que incluye todas las prácticas básicas espirituales que llevamos a cabo. Bueno, ese será el próximo libro, y mientras lo estamos trabajando y traduciendo, iré poniendo también capítulos como hago con todos los libros. Un abrazo, chicos, hasta cualquier momentito.